Bueno, lo primero, gracias por la enhorabuena de la jornada del residente, pero por mi parte también enhorabuena a Inma y a María, que la verdad que también lo hicieron fenomenal. Y bueno, lo primero agradecer a la factoría darnos a todos la oportunidad de poder exponer hacia otros hospitales y de cara hacia de puertas afuera de nuestro hospital nuestros trabajos. Bueno, como ya ha dicho Javier, yo voy a hablar sobre la experiencia con tocilizumab en COVID-19 y buscar al paciente Diana. Bueno, no hace falta que le diga a nadie el caos que ha supuesto la llegada del coronavirus a nuestros hospitales durante el último año, ese caos que ha hecho que reestructuremos nuestros hospitales, nuestras unidades clínicas, nuestros facultativos y que muchas veces nos ha llevado a practicar una medicina basada en la prueba y en el error. Acompañando a todo ese caos vinieron un gran número de preguntas sobre cómo hacer frente a esta enfermedad y principalmente, y lo que nos atañe a nosotros, cómo tratarla. Actualmente la información de la que se dispone sobre el coronavirus es inmensa y para que veamos, solo en PubMed se encuentran más de 125.000 referencias y estudios recogidos. Y lo que llama todavía más la atención es que solo en lo que llevamos ya de 2021 estamos por encima de los 45.000. Toda esta gran cantidad de información no hace otra cosa que crear la necesidad de organizarla, es decir, organizar esta información, ser capaces de seleccionar aquellos estudios de calidad, de evidencia y aquellos estudios que, entre otras cosas, podamos realmente aplicar a la práctica diaria de nuestros hospitales. Bueno, pues con este objetivo, es decir, con el objetivo de organizar toda esa información que iba llegando y que todavía llega, y en medio de esa tormenta que supuso marzo de 2020 para todos, lo que se decidió en nuestro hospital pues fue crear el Comité Multidisciplinar de Farmacoterapia COVID-19. Este comité, desde sus inicios, es decir, desde su creación, está integrado por los servicios de medicina interna, de medicina intensiva, de farmacia hospitalaria, de neumología y de pediatría. Y en este comité también han intervenido servicios como hematología y urgencias. Una de las labores principales de este comité desde que se creó ya en marzo de 2020 fue crear la guía de tratamiento farmacológico para el paciente ingresado, que no hace otra cosa que recoger todos los tratamientos para todas las fases de esa enfermedad y que iban llegando poco a poco. Como todos sabemos, esto ha ido cambiando con el tiempo y por tanto este comité no ha dejado de actualizar este documento. Concretamente, a día de hoy ya disponemos de más de 16 actualizaciones. Estas actualizaciones han sido realizadas por todos los miembros del comité según iba llegando esta información y cuando iba llegando primero se ponía en consenso y una vez que todos los miembros del comité estaban de acuerdo era cuando se transmitía la información al resto de profesionales sanitarios de nuestro hospital para que pudiera aplicarlo en la práctica diaria con estos pacientes. Bueno, pues el perfil de pacientes que suele llegar a nuestro hospital son pacientes de más de 7 días de evolución que se encuentran ya en la etapa inflamatoria del virus. Debido a que este es el perfil de pacientes que llegan a nuestro hospital, es decir, ya en la etapa inflamatoria, a finales de la primera ola, nuestro comité decidió empezar a utilizar bolos de corticoides a altas dosis, concretamente metilprednisolona a 125 miligramos durante 3 a 5 días. Sin embargo, posteriormente se publicó el ensayo Recovery y este ensayo recogía que habría que utilizarse dexametasona 6 miligramos en estos pacientes. Debido a esta evidencia, decidimos cambiar la estrategia y en nuestro hospital empezamos a utilizar esta dexametasona, dado que era lo que recogía este estudio. Sin embargo, a finales de agosto, ya con el inicio de la segunda ola, alrededor de septiembre, nos dimos cuenta que nos parecía que los resultados que estábamos obteniendo con la dexametasona 6 miligramos eran inferiores a los que habíamos obtenido cuando empezamos a utilizar estos bolos de corticoides de altas dosis a finales de la primera ola. Por lo que decidimos, por nuestra propia experiencia y por nuestros propios resultados, volver a cambiar esa estrategia y empezar de nuevo a utilizar los bolos de corticoides a altas dosis. Como nos parecía que esto era más positivo, decidimos analizar los resultados y efectivamente vimos que en aquellos pacientes que llevaban esa metilprednisolona a altas dosis teníamos una menor tasa de ingreso en UCI que en los que utilizábamos dexametasona. Al ver esto y haberlo analizado, esta es la estrategia con la que nos quedamos y es la que se recoge actualmente en nuestro protocolo.
Y si entonces nosotros ponemos corticoides a los pacientes cuando ingresan, ¿dónde posicionamos el tocilizumab? Bueno, pues en nuestro hospital posicionamos el tocilizumab como tratamiento de rescate. Es decir, administramos tocilizumab en aquellos pacientes que han hecho un fallo de terapia a los bolos de corticoides altas dosis, que se encuentran en ese estado inflamatorio y que están ante un deterioro clínico progresivo. Y es en este punto donde el comité ha tenido la mayor controversia. Y esto es debido a que hay mucha bibliografía, pero sin embargo, sobre la administración de tocilizumab, los resultados son muy dispares. Concretamente, a día de hoy hay publicados 10 ensayos clínicos, de los que únicamente 3 han obtenido beneficio. Estos 3 ensayos son el ensayo Recovery, el ensayo REMAP-CAP y el ensayo EMPACTA. Los 3 ensayos han demostrado que la administración de tocilizumab en los pacientes COVID puede reducir la mortalidad, reducir la necesidad de ventilación mecánica y también reducir la necesidad de soporte vital. Lo que he hecho en esta diapositiva es recoger las poblaciones que se incluyen en cada ensayo y compararla con nuestra población de estudio, es decir, con los pacientes que han ingresado en nuestro hospital. En el primer ensayo, en el ensayo Recovery, se trata de pacientes que se encuentran en progresión con PCR elevada. En el segundo, en el REMAP-CAP, son pacientes que son ya graves, que están ingresados en la UCI, a los que se les administra tocilizumab en las primeras 24 horas de ingreso y que tienen que estar con ventilación mecánica. Y sin embargo, en el ensayo EMPACTA, uno de los criterios de exclusión es que lleven BiPAP, CPAP o ventilación mecánica. Los pacientes de nuestro hospital, es decir, nuestra población de estudio, al ensayo que más se asemejan es al ensayo Recovery. Son pacientes con COVID moderado a grave. En nuestro caso es independiente si están en UCI o si llevan ventilación mecánica, pero lo principal es que se encuentran en un deterioro clínico o que no han respondido a esos corticoides. Y también en nuestro protocolo tenemos incluido que han de tener la PCR elevada. Recientemente se ha publicado esta revisión que lo que intenta hacer es dar respuesta a esa disparidad de resultados, es decir, intenta explicar por qué los resultados que se han obtenido en los ensayos clínicos son tan diferentes. Y establece 4 puntos críticos que pueden explicar estas diferencias entre unos y otros estudios. El primero de ellos sería la gravedad, es decir, a qué tipo de pacientes estamos administrando tocilizumab. Sí que parece que aquellos pacientes que están más graves y que tienen un mayor grado de inflamación puede que se beneficien más que aquellos pacientes de menor gravedad y de menor riesgo de mortalidad. En segundo lugar, tenemos el momento de administración y esta revisión dice que hay que hacer más caso al tiempo desde el deterioro clínico en vez de al tiempo desde el inicio de los síntomas. Y establece como ventana ideal de administración el pico inflamatorio que precede al deterioro clínico. Es decir, un pico inflamatorio que precede a ese deterioro clínico antes de que éste sea irreversible. En tercer lugar, encontraríamos los corticoides y como ejemplo el ensayo Recovery, que ha utilizado la administración concomitante de corticoides y tocilizumab, en los que puede que se obtenga así una mayor inmunosupresión en estos pacientes. Y por último, tendríamos los marcadores inflamatorios elevados. En este caso, el único que ha obtenido beneficio clínico y que incluye como criterio de inclusión un marcador inflamatorio sería el ensayo Recovery con la PCR. Esto puede deberse a que muchas veces los parámetros inflamatorios no van de manera lineal y no se corresponden las concentraciones de interleuquina 6 con la PCR y sobre todo y muy importante también en qué momento vamos a extraer la analítica que nos indica si administrar o no este tratamiento. Por tanto, lo que concluye esta revisión es que el tocilizumab puede beneficiar a aquellos pacientes con COVID moderado a grave en ese tiempo de máxima inflamación que precede a ese deterioro clínico y que en este tipo de pacientes puede reducir la ventilación mecánica y la mortalidad y mejorar el estado clínico. Sin embargo, ¿esto quiere decir que todos los pacientes con estas características se vean beneficiados de este tratamiento? Bueno, pues quedan muchas preguntas por resolver, como por ejemplo, ¿qué características basales podrían definir qué pacientes se van a beneficiar? Y con esta bibliografía y estas premisas, pues decidimos establecer los objetivos de nuestro trabajo. Lo primero era valorar la experiencia con tocilizumab en nuestra población y, en segundo lugar, poder orientar el perfil de pacientes que no se van a ver beneficiados de este tratamiento.
El 20 de agosto, es decir, a principio de la segunda ola, nuestro servicio de farmacia decidió elaborar una base de datos en la que de manera diaria se fueran registrando todos los pacientes que iban ingresando en el hospital, sus altas, si pasaban por la unidad de críticos, también qué tratamientos se les iban administrando, así como los parámetros analíticos. Y actualmente han completado su episodio en nuestro hospital 1.318 pacientes. De este número total de pacientes, a 88 se le ha administrado tocilizumab, que es nuestra población de estudio. De ellos, el 75% han sido varones, el 25% mujeres y una edad mediana de 70 años. Las comorbilidades más frecuentes al ingreso eran la hipertensión, la dislipemia y la diabetes. La mediana de estancia desde el inicio de la segunda ola en nuestro hospital son unos 15 días. El tratamiento con tocilizumab se administra a los 10 días del inicio de síntomas, similar al recovery, y el 46% de los pacientes han pasado por la unidad de críticos. Al total de pacientes se les ha administrado antibióticos y anticoagulantes de manera concomitante con los corticoides y con el tocilizumab, y también el total de pacientes, todos ellos, se les ha administrado esos corticoides previamente al tocilizumab. La primera variable que decidimos estudiar en nuestro grupo fue la edad, porque en nuestra población general habíamos visto que estaba claramente relacionada con la mortalidad. Decidimos dividir a nuestra población en los 3 grupos de edad que estaban divididos en el ensayo Recovery, puesto que es con este ensayo con el que nos estamos comparando, y vimos que teníamos una población más envejecida. A destacar que el porcentaje de pacientes mayores de 80 años es de un 26% frente a ese 11% del ensayo Recovery. Una vez que analizamos estos grupos de edad, vimos la mortalidad y al analizar la mortalidad obtuvimos un resultado de un 31%, similar al ensayo Recovery, pero como he dicho, tenemos una población más envejecida. Hay que destacar que el 55% de los éxitos se encuentran en el grupo de más de 80 años. Por tanto, podemos decir que tenemos buenos resultados de mortalidad si nos comparamos con este ensayo. A continuación decidimos analizar el resto de variables y primero lo hicimos con las comorbilidades y no vimos que hubiera relación con la mortalidad, sin embargo sí que lo vimos con algunos parámetros analíticos. Cuando elaboramos la base de datos decidimos registrar 3 analíticas, que serían la analítica al ingreso, la analítica pretratamiento y la analítica a las 72 horas posteriores a administrar tocilizumab. Para hacer el análisis decidimos escoger la analítica pre-tocilizumab porque son los valores que utiliza el comité cuando tiene que decidir si administrar este tratamiento o no. Al realizar el análisis estadístico lo que encontramos fue que el dímero D y la LDH estaban relacionados con esa mortalidad. Pese a que no encontramos relación de la PCR con la mortalidad, sí que vimos interesante analizarla porque estaba recogida como criterio de inclusión en el ensayo Recovery y nosotros también lo habríamos recogido en nuestro protocolo. Vimos que la reducción era significativa y que además se reducía en el 100% de nuestros pacientes. Cuando decidimos analizar las 2 variables que habíamos tenido relación con la mortalidad, lo primero lo hicimos con el dímero D. Para ello construimos una curva ROC en la que seleccionamos un punto de corte de 2000 y vimos que aquellos pacientes que estaban con un dímero D por encima de 2000 estaban relacionados con la mortalidad, siendo el porcentaje de éxitos de este grupo un 57%. Realizamos el mismo proceso con la LDH, también construimos una curva ROC y en este caso el punto de corte que elegimos fue de 1000. Y vimos también que ese grupo de pacientes con esa LDH por encima de 1000 también estaban relacionados con la mortalidad y que en este caso el porcentaje de éxitos era del 45%. Cuando decidimos cruzar ambas variables, es decir, tanto el dímero D por encima de 2000 como la LDH por encima de 1000, aquellos pacientes que cumplían ambas características subía ese porcentaje de éxitos a un 73%. Por tanto, y como conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que la experiencia de tratamiento con tocilizumab en nuestro hospital, siempre y cuando lo posicionemos como tratamiento de rescate, es positiva si se administra en aquellos pacientes con COVID moderado a grave y que están en ese deterioro clínico, una vez hayan hecho ese fallo a la terapia con corticoides a altas dosis. Sin embargo, quedan muchas preguntas por resolver sobre qué pacientes se van a ver beneficiados de este tratamiento, pero lo que parece claro en la población de nuestro estudio es que aquellos que se encuentran con un dímero D por encima de 2000 y una LDH por encima de 1000, que no es otra cosa que aquellos pacientes que ya están en ese proceso inflamatorio irreversible, puede que no se vean beneficiados.
Y bueno, para terminar, me gustaría dar las gracias a Sergio, a Teresa y a Raúl, porque sin ellos y sin su trabajo en equipo durante todo este último año, la verdad que este trabajo no hubiese podido salir adelante. Y bueno, muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Espero que os haya gustado mi presentación y pues nada más. Gracias.